Capítulo 64. La luna tras las nubes. Jin Han se despertó en la habitación de Ben René. Todavía sentía un dolor persistente en su cuerpo debido a su energía espiritual desbocada, pero ya se había curado en su mayor parte. Sus emociones estaban extrañamente calmadas. Era como si hubiera tenido un largo sueño, en el que su venerable había regresado. Su alegría y su dolor se enfrentaban. Sufrió una desviación de y estuvo a punto de morir, pero al menos, al despertar, pudo recordar dos cosas. Su venerable estaba vivo, y muy pocas cosas en esta tierra podían vencerlo. Jin Han estaba en paz solo sabiendo que Ben René estaba vivo. En cuanto a todo lo demás, no quería recordar en este momento. Había 3 libros colocados al lado de la cama, el primero de ellos era Romance Abusivo. Jin Han no tomó ninguno de ellos. Tocó a cada uno de los demonios interiores que tenía delante, y solo después de comprobar que eran ilusiones sin forma, su corazón se tranquilizó. No se sentía capaz de enfrentarse a estos demonios interiores en este momento. Cuando pensó que su verdadero venerable podía estar escondido entre ellos, se sintió totalmente incómodo. En sus años de seguir a Ben René, aguantar se había convertido en un hábito. Se había relajado excesivamente en los últimos días y no sabía cuánto había visto su venerable. Pensando en ello, Jin Han saboreó la sangre en la parte posterior de su garganta. No, había momentos en el sueño en los que su venerable no podía ser tocado. No podía distinguir al verdadero de los demonios internos. Con solo tocarlos. Presa del pánico, Jin Han miró a las ilusiones, que le devolvieron la mirada de forma concentrada y tierna. Bajo los ojos de todos ellos, Jin Han sintió que no tenía dónde esconderse, deseando poder desaparecer en el acto. Se agarró los brazos, arañando líneas de sangre sobre su piel, consiguiendo calmarse. Pensó en los acontecimientos de la noche anterior. En realidad, sus pensamientos eran confusos, y solo recordaba que había perdido el control, y aunque su venerable le había dicho muchas cosas, no recordaba ninguna. Aparte de una frase, te has equivocado de página, tienes que leer la revisión, que parecía que su venerable le había repetido muchas veces al oído. Después de calmarse por los acontecimientos de la noche anterior, gradualmente había llegado a creer que Ben René estaba vivo. Al principio, sus emociones eran demasiado fuertes, agravando sus demonios internos, pero ahora que se había calmado, podía enfrentar todo racionalmente. Su dolor se había desvanecido, reemplazado por la alegría. Jin Han hizo todo lo posible por forzar una expresión tranquila y reservada y agarró Romance Abusivo. De su interior cayó una nota: estoy en casa del maestro del altar Zongli, no entre los demonios internos. Estaba firmada como, de Ben René. Jin Han se relajó al instante, su postura se volvió más informal. Se reclinó en la cama con el libro en el regazo y, al pensar en que su venerable estaba vivo y había regresado, la alegría inundó su corazón y no pudo evitar sonreír. ¿Tan feliz te hace el regreso de este venerable?, dijo un demonio interior, apoyándose en la cama. Jin Han no lo miró. Abrió el libro, empezando a leer desde la primera página. La historia ya había sido revisada hasta el punto de ser irreconocible, y la trama original solo se podía deducir de los comentarios antiguos, pero Jin Han todavía se las arregló para averiguar, a partir de los comentarios de hace años y de la parte no revisada, lo que su personaje en el libro había hecho después de la muerte de su venerable. Realmente se había superado a sí mismo. Cuando pensó que su venerable había leído este libro hace más de 40 años, Jin Han sintió deseos de prenderse fuego. Se agitó dentro de su cuerpo, y después de un rato no pudo continuar. Cerró el libro, recitando el mantra del corazón puro. Afortunadamente, Ben René no estaba aquí y Jin Han fue capaz de mantener su compostura. Si fuera como la noche anterior, probablemente perdería la cabeza de nuevo. Solo estaba leyendo un libro, así que si no podía continuar, podía hacer una pausa por un momento y tomárselo con calma. Después de un rato de controlar su respiración, estaba a punto de seguir leyendo cuando oyó que llamaban a su puerta.
La voz del maestro del altar sí llegó desde el otro lado de la misma. Líder de secta Jin, su subordinado tiene un informe que hacer sobre Ben René. Jin Hanjian iba a ignorarlo, hasta que escuchó el nombre de su venerable. Terminó escondiendo los libros y dejándolo entrar. Sikonsin se dirigió al escritorio, enfrentándose al gélido líder de secta Jin. Líder de secta, este subordinado descubrió anoche que el maestro de secta Benren no estaba muerto. Cof, cof, cof. Respondió Jin Hanjian. Sikonsin vio que Jin Hanjian no reaccionaba, pero pensó en lo difícil que había sido para él armarse de valor para venir aquí. Era él. Momento de hacer frente. Song Liqian ya se había unido a Ben René, y si Sikonsin continuaba apoyando al venerable demonio, no tendría futuro. Solo podía elegir a Jin Hanjian. Recordando a Song Liqian, Yu Konsue, Su Yanyan y Su Wei, que tenían los ojos puestos en su posición, Sikonsin pensó que había tenido miedo durante toda su vida, y que debería armarse de valor para algo. Dijo audazmente. El líder de secta puede no estar al tanto de que Ben René y el maestro del altar Songli han actuado en contra de usted anoche. Cof, cof. ¿Qué has dicho? Una luz viciosa entró en los ojos de Jin Hanjian. Si Sikonsin se atrevía a calumniar a su venerable ante él, su vida estaba acabada. Ajeno a la intención asesina de Jin Hanjian, Sikonsin continuó: anoche, cuando el señor me ordenó llevar a Yao Jiaping a la habitación del maestro del altar Songli, lo vi haciéndole algo al líder de secta mientras usted estaba inconsciente. ¿Recuerda esto el líder de secta? No, dijo Jin Hanjian. Observando el rostro enfermizo de Sikonsin, se acercó a su cuello y colocó sus dedos contra sus arterias. ¿Qué has visto? Cof, cof, cof. En ese momento, el cabello de Ben René bloqueó mi vista, pero pude ver que debió haber estado robando su esencia espiritual. Describió a grandes rasgos lo que había visto a través del cabello de Ben René, haciendo un gesto hacia sus labios, dijo. Estaba robando su esencia espiritual a través de su boca. Líder de secta, debe revisar el palacio violeta de Sudantian. Puede que haya hecho algo deshonesto. Cof, cof, cof. Cof, cof, cof. Esta vez no era Sikonsin quien tosía, sino Jin Hanjian. Después de escuchar las palabras de Sikonsin, su cara se puso roja y empezó a toser violentamente. Retiró su mano del cuello de Sikonsin para taparse la boca. Sikonsin, ¿le había dado Sui de enfermedad al líder de secta Jin? No, no podía ser. Sui de enfermedad había sido robado por la señorita Bailey, por lo que había perdido la mayor parte de su poder y ahora apenas estaba enfermo, teniendo que fingir que tosía. Este señor entiende, dijo Jin Hanjian después de recuperarse. Ya puedes irte. Sikonsin quiso decir algo más, pero Jin Hanjian se había dado la vuelta y ya no le miraba. Solo pudo marcharse abatido, pero cuando estaba en la puerta, oyó que Jin Hanjian decía: ¿Tienes madera u otro material con el que se pueda hacer una máscara? Sí, tengo. Sikonsin sacó un trozo de hierro del inframundo de primera calidad de su objeto de almacenamiento, algo que estaba guardando para fabricar un arma vinculada cuando llegara a Mahayana. No hace falta que sea tan, como sea, puedes irte. Jin Hanjian tomó el trozo de hierro y ahuyentó a Sikonsin. Dándole forma con sus manos y el fuego del tambor del cielo ardiente, lo convirtió rápidamente en una máscara de fantasma. Se la puso y, con la cara cubierta, sintió que su corazón se calmaba poco a poco. Esta vez, con suficiente preparación mental, abrió el libro y escogió las escenas que involucraban a Ben René para leerlas. La época de Bailey King Miao con Eguensao en su secta y sus 30 años de vagabundeo no tenían nada que ver con él, así que las pasó todas por alto. En menos de 2 horas, Jin Hanjian había llegado a la última página de la revisión. Vio a Ben René de pie junto a la cama de Bailey King Miao mientras le decía:
Lo que este venerable necesita que escuches es que Ben René ama a Jin Han-hyang. Había escuchado estas palabras anoche, pero con sus pensamientos desordenados, no sabía si debía creerlas. Más importante aún, Jin Han-hyang había estado casi seguro de que a Ben René le gustaba Bailey King Miao en ese momento, y en su confusión había sufrido una desviación de I. Ahora había leído la historia original y los comentarios y sabía que eso fue de antes de la revisión, y que en realidad nunca había ocurrido. También había recibido el informe de Sikonsin, y con la presencia reconfortante de la máscara en su cara, al leer las palabras de Ben René a Bailey King Miao, sus emociones fueron diferentes. Sujetó la máscara, temeroso de que se cayera, y siguió leyendo con el corazón latiendo desenfrenadamente. Bailey King Miao dijo, temblando: si el señor Ben Ren tiene intenciones románticas hacia el líder de secta Jin, ¿por qué no decírselo directamente? Con una sonrisa amarga, Ben René dijo: probablemente no me creerá. Bailey King Miao, pensando que Ben René quería preguntarle sobre asuntos románticos, habló con consideración después de pensarlo un poco. Puede ser difícil transmitir sus verdaderas intenciones a través de las palabras. A menudo, las acciones tranquilizan más a alguien. Como en mi caso, no importa, soy un mal ejemplo. Ninguna de las acciones de mi ficción podría tranquilizarme. Tu ejemplo podría servir de advertencia, dijo Ben René. Bailey King Miao se sintió inmediatamente desconsolada. Sin embargo, era alguien a quien le gustaba ayudar a la gente, así que contó sus experiencias con su ficción, acercándose cada vez más a las lágrimas a medida que avanzaba. Este venerable lo sabe. Ben René asintió. Tendré en cuenta tus experiencias. Es por eso que quería decírtelo claramente, porque quiero que él lo entienda. Ya sea el reservado Jin Han-hyang, o el temerario y despreocupado Jin Han-hyang, este venerable los amará a ambos. Jin Han-hyang es Jin Han-hyang. No necesita esconderse. Al leer estas palabras, Jin Han-hyang sintió que se quemaba por dentro. Su cuerpo siempre había sido frío, lo que no se había resuelto ni siquiera con la llama de nieve. Sabía que era culpa de su profunda obsesión y de los demonios internos que lo atormentaban. Sin embargo, al leer este fragmento, sintió el cuerpo caliente, como si la sangre le hirviera bajo la piel. Continuó con los comentarios. Es extraño, en la historia original, siempre me asustó Jin Han-hyang, pero ¿por qué ahora me parece que es un poco lindo? Usando el vestido de la protagonista para limpiar su arma y sus manos, ¿piensa que la pequeña flor es un trapo? Mejor un trapo que el aceite de una lámpara. Yo también creo que se ha vuelto algo lindo. Hombre, ¿qué habré experimentado en estos años? He pasado de ser una niña inocente a una mujer loca. Cuando veo a un friki psicótico no solo no me asusto, sino que quiero decir, sé más psicópata. Aló, ¿todavía están discutiendo el capítulo anterior? Vayan a leer el nuevo inmediatamente. Pasó algo grande, en esta historia romántica de Mary Sue. El segundo protagonista masculino se confesó al cuarto protagonista masculino delante de la protagonista femenina. ¿Qué clase de palabras locas estás diciendo? Voy a leer inmediatamente. Acabo de leer el capítulo más reciente, he vuelto a mirar las etiquetas de la obra, y el autor no solo ha revisado, sino que ha cambiado la categoría de romance de tradicional a incierto. ¿Qué significa incierto? Significa que todo es posible. Espera, ¿cómo es que todos ustedes están impasibles ante la declaración de amor de Ben René? ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde está el rechazo? ¿Dónde está el shock de que esta historia se haya convertido en un danmei? ¿No has visto el siguiente hilo, El que discute la trama romántica oculta en el texto original y en la versión revisada de Romance Abusivo. Ya han analizado todo a fondo. Vuelvo de leerlo y me siento iluminada. Así que a Jin Han-hyang le gustaba Ben René desde el original, y por eso se volvió tan loco. Al principio le tenía bastante miedo, pero ahora, ¿por qué de repente quiero abrazar a este pobre y pequeño Jin Han-hyang?
Ya no se considera la edición original y la revisada, es una vida diferente. Ve a ver el siguiente hilo, hay hasta fanfictions de los dos. Si eres demasiado lenta, será borrado. De vuelta con una hemorragia nasal. Jin Han-hyun, siendo vicioso con otras personas y obediente frente a su maestro, es tan adorable. Estoy aquí por más. No puedo decir lo que quiero del venerable demonio y de su pequeño lobo vicioso. Si digo algo más me denunciarán. Jin Han-hyun, La autora tiene algo que decir. Jin Han-hyun, evaporado en el lugar, 7200 grados en espiral hacia el cielo. Ben René, ¿sabes por qué tengo miedo de estar cerca? Probablemente él no sería capaz de manejarlo de nuevo si supiera que estoy allí. Hierve la rana en agua caliente. Tómate tu tiempo 77. Jin Han-hyun, ¿dónde está ese sitio web de fanfics? Mataré al moderador. Ben René, he recibido el libro de fanfics. Aprenderé más al respecto. PD, esto es un teatro OC, no tiene nada que ver con el texto, solo. Léelo por diversión, no te lo tomes en serio.